Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si pueden escucharme bien. Buen día, profe. Sí, se escucha muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones. Hoy tenemos algunos movimientos de mercado esperados, ¿no? Hoy era el día donde podíamos haber hecho unas posiciones en swing y bueno, más allá de eso, también tenemos que ver un poco cómo el movimiento de los precios se han venido involucrando, ¿no? Cabe destacar que una de las premisas más importantes era el tema de los tipos de interés en Europa. Entonces, hoy tenemos algunas de estas conjeturas, a ver qué movimientos podríamos esperar y bueno, en función de eso, a ver también qué decisiones podríamos llegar a generar en lo que va pues en el ciclo de mercado. Vamos a hacer un pequeño análisis económico y hacer seguimiento un poco a las posiciones que tenemos. Aunque solo tenemos una posición que es la posición del Bitcoin y de ahí las demás posiciones realmente son posiciones, hemos cerrado las posiciones, no ha habido mayor movimiento, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué sucedió el día de ayer? El aumento del tipo de interés de Canadá, eso ya lo veíamos venir, y hoy teníamos una serie de noticias que al parecer iban a generar movimientos mixtos, y así fue, ¿no? Por un lado, movimientos a favor del dólar, por otro lado, movimientos a favor del euro, ¿sí? Lo que sí se preveyó y lo que se puede observar en este entorno es que sí existe, como ustedes pueden fijarse, un movimiento de baja al tipo de interés. Dadas las predicciones, bueno, en este preciso momento, aproximadamente en unos 40 minutos, vuelve a haber una intervención de Lagarde, en donde terminará de mencionar todos los aspectos del tipo de interés. Sin embargo, y en resumen, lo que podemos concluir de este aspecto es que el tipo de interés sí que se ha visto reflejado, pongámoslo así, sí que se ha visto reflejado en un punto en el cual ya quieren aligerar este tipo de movimientos. Como les había dicho con anterioridad, eso nosotros ya lo veíamos venir. Desde que pasó con el tema de Canadá, ahora con el tema de Europa y más adelante con el tema de Estados Unidos. Entonces, ¿qué implicancia tiene esto en nuestras carteras? Bueno, inicialmente que muy pronto los instrumentos o las divisas van a comenzar a depreciarse, pero va a ser en función de las expectativas del tipo de interés. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, algo que sí va a comenzar a tener un buen movimiento al alza, pongámosle, va a ser el gráfico de las acciones. Las acciones empresariales sí van a tener, digamos que predominancia en ese sentido y van a ejercer movimientos a la alza. Entonces, en función de eso, nosotros también, pues lógicamente, tenemos que aprovechar dichos ejes y saber hacia dónde puede dirigirse nuestras posiciones de inversión. Vamos a revisar eso un poco hoy, a ver si ya lanzamos expectativas alcistas en las acciones. Solo estábamos esperando la notificación del tipo de interés de Europa y nada más. Después de esto, si nos fijamos, el mercado va a ser completamente técnico, con muy poca volatilidad. Entonces, en ese sentido, vamos a ver si podemos llegar a generar un movimiento de mercado. Pero de todas formas, vuelvo e insisto, se esperaría, ¿sí? Que los instrumentos comiencen, las acciones comiencen a subir, las divisas a caer y algunas materias primas también a subir. Vamos a ver cómo termina afectando. Y no olvidemos, pues, que el día de mañana tenemos la tasa de desempleo en Estados Unidos. Dicha tasa, pues al final ustedes saben que termina generando movimientos de volatilidad. Dice, perdón, profe, ¿en qué afecta el tipo de facilidad de depósito en la primera noticia? El tipo de facilidad de depósito, ¿ese de aquí? O sea, es un tipo de cambio igual, solo que es un tipo de cambio activo, es decir, bancario. Tú debes, bueno, importa, pero siempre y cuando, yo que sé, seas habitante de una parte de Europa, ¿ya? Entonces, ahí te termina afectando. Entonces, eso es lo que regula el tipo de cambio europeo, pero en el tema comercial, es decir, en bancos comerciales. Ahora, para el tema de inversiones, siempre te va a afectar la tasa primaria. La tasa primaria es la tasa del tipo de interés, es decir, esa tasa de acá. Ya, eso es básicamente. Bien. Ahora, vamos directamente a la plataforma a ver qué podemos encontrar. Seguro que tenemos movimientos muy interesantes que vamos a comenzar a explorar. Bien, vamos por el primer paso, que es el movimiento del oro, que el día de ayer salimos en ganancias, pero tenemos que seguir viendo qué puede llegar a suceder en el gráfico del oro. Bien, el gráfico del oro, ya les vengo anticipando, está bastante enrangado el día de hoy, ha tenido muchas mechas y bueno, es como que tiene aspectos
que quiere fortalecer un movimiento al alza, es decir, el oro quiere como que continuar con un movimiento al alza, pero también tiene aspectos en donde el oro quiere caer. Entonces, eh, yo sigo muy vigente en la posición de largo plazo. La posición de largo plazo es una posición claramente de venta. Lo que estamos viviendo probablemente aquí sea únicamente un modelo de corrección. Es decir, esta sea una corrección, la del día de hoy, y el día de mañana probablemente con la tasa de desempleo esto continúe su movimiento a la baja. Si nosotros nos vamos a gráficos más pequeños como el diario, pues aquí claramente se puede ver, bueno, ayer subió como dijimos al punto 6, ¿no? Sabíamos que la divisa iba a ir al punto 6 y terminó subiendo. Cayó un poco, hicimos scalping el día de ayer, generamos ganancias. Pero ahora, ¿qué esperar detrás de todo esto? Bueno, inicialmente lo que podemos esperar, o más bien lo que ustedes podrían observar es que, como ustedes denotan, sí ha tenido un fortalecimiento el oro. En la sesión asiática del día de ayer tuvo un crecimiento hasta 23.72 de un solo golpe. Ya intentó romper incluso el punto, el punto de precio. Sin embargo, obviamente es una volatilidad, no lo quebrantó en su totalidad y eso hizo que el precio otra vez corrija. Corrigió en pre-market americano hasta 23.55 y después de que salió todo este embrollo de noticias, que el tipo de interés, que los datos del desempleo, etcétera, hizo que el mercado otra vez se dispare al punto de 23.65. Entonces, el oro es como que sí quiere mantener una postura alcista, pero al mismo tiempo no la mantiene. ¿Sí? Que sube con fuerza y cae con debilidad y vuelve a subir con fuerza, pero no mantiene una postura en la que quiera generar una caída normal como estamos aguardando. Entonces, yo lo que sugiero en este entorno, bueno, primero, en teoría deberíamos tener una facilidad a la compra, en teoría. Deberíamos esperar que el precio del oro continúe en el corto plazo a una compra para luego desplomarse a un nivel de venta. Bien, es lo que esperaríamos. Sin embargo, el periodo del oro, como ustedes se fijan, está tan lento, ¿sí? Está tan lento el periodo del oro que no tiene sentido ni ingresar a la compra ni a la venta, porque está repleto de mechas, rechazos, figuras realmente que no pueden concebir un movimiento tendencial. Y eso sería, pues, meternos en rollos que nosotros no queremos, ¿no? De modo que ese es nuestro punto 6 en efecto, pero aún es muy temprano para ingresar al punto 6. Esto quiere decir que aún no podríamos decir que podemos lanzar una posición en venta aquí en oro, al menos hasta tener un segundo rechazo. Y sigo mencionando, ¿no? Creo que lo probable es que el precio del oro se dispare. O sea, es muy probable que termine de dispararse el precio del oro. Creo que es muy probable, pero habría que ver hasta dónde. Como les dije, el mercado asiático fue hasta 73, el mercado asiático. Vamos a ver si es que esta predisposición continúa o simplemente el precio lo que va a hacer es quedarse enrangado el día de hoy. Entonces, en función de eso, sí que tenemos que estar muy atentos porque no hay noticias y el comportamiento va a ser técnico. Pero el comportamiento técnico, francamente, está bastante lento. Entonces, así hay que tener muchísimo cuidado con esta premisa del oro, porque podría significar un mal ingreso tanto para la compra o para la venta. Bien, entonces aquí sí que no hay postura, por favor, de alza o baja, ¿sí? No ingresemos en esta postura de precio. Pueden existir problemas, bien, pueden existir problemas de que el precio no termine subiendo o no termine cayendo y se quede como se ha quedado el día de hoy. Es decir, el precio se maneje de esta forma. Bien, sin embargo, entiendo que a veces todos ustedes quieren tener una visión de lo que podría llegar a pasar. Yo creo que la visión de largo plazo de que el precio va a mantener una suba sigue siendo la vigente, ¿ya? Es decir, sigue siendo la real. El precio va a caer. Pero antes de que caiga, lo que nos ha demostrado este nivel es que quiere subir un poco más. Es decir, esta figura que estamos viendo no va a ser una figura de un cuadrado lateral, sino va a ser un cuadrado inclinado, parecido a esto. Entonces, yo creo que deberíamos cambiar nuestra figura hipotética a este nivel, más o menos. Más o menos así deberíamos considerar el precio del oro ahora. En otras palabras, deberíamos verificar que el precio tenga estos ejes. Entonces, sí habría una suba en el corto plazo, ¿sí? Y la suba debería otra vez topar el punto de los 80, los 23.80 en el corto plazo y ahí desplomarse.
Es decir, tu orientación de precio de momento sí debería ser el nivel el nivel de los 23.80 y en los 23.80 considerar una venta. Bien, entonces ese podría ser un buen punto de partida. El otro punto de partida podría ser, en el caso de que el precio, lógicamente, no desarrolle el nivel que le estoy mencionando, sino más bien haga otro aspecto que no podemos observar, lo que podría hacer es sí respetar la figura del enrangamiento, respetar la figura en que el precio se enrangue aquí, ¿bien? Y esto se desplome. Puede ser. Entonces, la previsión sigue siendo la venta en el largo plazo. Sin embargo, esta previsión aún no es del todo confiable, pongámoslo de esa forma, porque no sabemos exactamente hacia dónde puede dirigirse. Bien. Entonces, de momento, cero ingresos, por favor, no vayan a ejecutar posiciones en scalping, peor en scalping. Sé que ahora el mercado va a estar completamente técnico, como ustedes pueden ver, pero es que realmente está absolutamente enrangado. ¿Qué implica esto? Que lógicamente no exista de momento ingresos. Sin embargo, ya les acabo de mencionar, en el caso de que existan, traten de hacerlo en 23.80. Ya, ayer marcó un precedente los 23.72 y 23.80 podría ser un buen punto de ingreso. A ver qué termina de pasar, ¿no? Bien, denme unos 5 minutitos, por favor. Ya regreso y vamos con el gráfico del Bitcoin. Denme 5 minutos. Perfecto, estamos de regreso. Bien, entonces, eso es lo que les manifestaba, ¿no? Que el precio probablemente del oro suba a los 23.80 y ahí genera el desplome. Pero ahorita el precio se encuentra tan enrangado que realmente no valdría la pena ejecutar una posición ni alcista ni bajista, ¿sí? Está completamente débil, entonces vamos a ver qué sucede durante el mercado. En función de eso, ingresamos.
Vamos a la única posición que tenemos abierta, a ver si podemos llegar a tomar una postura de decisión y en función de esa postura, ver hacia dónde se dirige el mercado. La única que tenemos abierta es la posición del Bitcoin. Tenemos una posición en swing. Bien, vamos a ver qué tan viable puede ser mantener este swing trading para en función de eso, pues saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Ya ha tardado básicamente unas 2 semanas con esta, ¿no? Nuestra posición. Y lejos de darnos resultados positivos, pues realmente tampoco ha quebrantado los puntos de tendencia, hay que ser bastante francos, pero tampoco nos ha dado el resultado positivo que estamos aguardando. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta posición? Bueno, inicialmente la premisa del Bitcoin era que teníamos un hombro, cabeza, hombro. Esa era la posición inicial. Dicha posición, que se mantiene en un hombro, cabeza a hombro, se determinó en el que el precio generó la ruptura del cuello. Este podría transformarse en un eje de retroceso como pullback. Ya, nuestra idea era que regrese al canal, así que vaya otra vez a este nivel. Esa era nuestra idea. Pero vemos que ha rechazado con muchísima fuerza esto y obviamente eso a nosotros pues, nos causa una especie de pánico porque nos dicen que el mercado podría ser, pues, continuar su tendencia. Ahora, un aspecto principal del Bitcoin es que continuar la tendencia implicaría que rompa los 73.000. Actualmente estamos en 71.000. Bien. A ver, dice, ¿cuál es el resultado que estamos esperando? ¿Tendencia a la suba? No, estamos esperando baja. Por eso estoy mencionando, incluso vendimos, como hacer una suba. A ver, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, en este preciso momento debemos observar la última figura que estamos viendo en el mercado. Ya, esta última de acá. Entonces, en el largo plazo, aún no ha roto este nivel. Si no rompe este nivel, en teoría, esto sigue teniendo un ritmo bajista. Ya, eso que queda así súper clarito. Si aún no rompe ese nivel, en teoría, seguimos teniendo un ritmo bajista en el gráfico del Bitcoin. ¿Ok? Primer eje clave e importante a mencionar. Si no lo rompe, aún tenemos un ritmo bajista. ¿Ok? Si lo llega a romper, en este caso, ahí lo que tenemos es que el precio, en este caso, del instrumento, bien, podría generar un movimiento aún de caída. Ya, eso es lo primero que hay que observar. Bien. Lo segundo que podemos observar es que el precio, si ustedes se fijan, el precio del instrumento como tal, se sigue encontrando con mucha debilidad a la alza y del todo no hay fundamentales que lo apoyen. Probablemente el fundamental del empleo del día de mañana pueda generar una volatilidad en ese sentido. Entonces, con exactitud no sabemos qué puede llegar a ser el fundamental. Ahora, la expectativa podría ser a que el desempleo caiga. Esa debería ser la expectativa. Pero a ciencia cierta realmente no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Francamente porque las noticias no han salido y están saliendo mixtas todo el tiempo. Ahora bien, más tarde vamos a hacer un pronóstico económico a ver qué se puede hacer. En la gráfica de H4, ¿qué se puede observar? Bueno, lo primerito que ustedes van a observar en la gráfica de H4 es la debilidad del movimiento en compra. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un movimiento que ha venido subiendo en efecto, pero que ya tiene con la última vela que ustedes están viendo tres rechazos. ¿Qué implica que el precio haya tenido tres movimientos de rechazo? Que el precio de Bitcoin lo que quiere es caerse, ¿ya? Y en el corto plazo lo que está haciendo es un hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro de corto plazo. Igualito como el que vimos anteriormente, lo que ocasiona lógicamente una línea de cuello que podría ser de esta forma o de esta forma, bien, y esa línea de cuello lo que haría es que el precio mantenga una postura a la baja. Adicional a esto, si nosotros observamos, tenemos algunas métricas importantes, ¿no? Que son los rechazos en los niveles clave de precio, una divergencia, se puede ver claramente la suba del precio, mientras que aquí tenemos la debilidad del precio. Bien, entonces ya tenemos algunos aspectos que podrían decir, este precio probablemente caiga o probablemente se venda. Bien, ahora, podríamos hacer una operación de salvataje, es decir, ahorita francamente estamos en pérdida, aún no topamos el stop loss, sigue lejano, pero podríamos aprovecharnos de la caída de corto plazo, es decir, de aprovecharnos del hombro, cabeza, hombro que vimos, esperar que el precio caiga a la línea de cuello, es decir, que vaya hasta acá, es decir, no que llegue a otro punto, sino a la línea de cuello, bien, es decir, que caiga de 71.200 a
70.000, ¿ya? Que básicamente pues es aproximadamente $1.200, que es factible para un instrumento como Bitcoin, es factible. Obviamente ajustar un stop loss, ponerle por aquí nada más y cerrar la posición y con esa posición también ver si es que, bueno, en efecto, si rompe la línea de cuello, se debería dirigir a este nivel. Entonces saldríamos que con doble beneficio. Pero si no rompe esto, lo que podríamos hacer es esperar que el precio como tal, pues genere un punto en el cual aguardar que esto continúe su ritmo bajista. Es lo que se me ocurre que podríamos hacer en ese momento para salvar las pequeñas operaciones que tenemos, bueno, la única operación que tenemos. La otra simplemente es esperar que el mercado conciba su tendencia. Pero como les dije, lo complicado de esa estrategia como tal es que nosotros ya llevamos una semana y media aproximadamente con esa noticia, por decirlo así, y esa noticia no nos ha dado buenos resultados. O sea, no ha habido buenos resultados. Ni siquiera hemos estado cerca del break-even. Bueno, sí hemos estado cerca del break-even, pero lo ha rechazado constantemente. Entonces, en ese sentido, no, no deberíamos ejecutar alguna posición más allá de lo que les acabo de mencionar. Entonces, sugiero una venta de corto plazo al nivel de 70. Ahorita estamos justo en el punto de mechas y vamos a vender. Entonces, vamos con una posición igual, déjame encontrar el volumen anterior. El volumen anterior 0.5 en efecto, este también va a ser 0.5. Bien, entonces, la idea es que vaya al punto de cuello, es decir, acá. Con eso tenemos 653 en el bolsillo. Ya. Como es una figura de corto plazo, el stop loss no debe estar muy arriba, debe estar ya en la línea de encima del techo o en plena cabeza. Debe ser en uno de esos dos puntos. Vamos a ponerle encima del techo. Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando? Hombro, cabeza, hombro aquí. No debería subir más. Si sube, debería ser solo un mechazo. Y caída directo acá. Y aquí la pregunta es, si hace de verdad la figura de cuello, ¿hasta dónde podría generar el desplome? Esa sería la pregunta del millón aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este punto? Lógicamente, lanzar este, bien, primero verificar si estamos haciendo una figura 1 a 1 o 2 a 1. Bien, sin ningún problema. En efecto, estamos haciendo un 2 a 1 y les voy a enviar la señal. Ojo que es una señal que vamos a vigilar en el corto plazo. ¿Qué quiere decir que vamos a vigilar en el corto plazo? Que vamos a estar pendientes de que esta inversión en el corto plazo caiga. Si no cae, la cerramos. O sea, esto va a ser una especie de posición vigilada, ¿sí? Dado que estamos haciendo un seguimiento bajo esta métrica, ¿no? A ver, entonces, les voy a enviar esta posición del mercado. Estamos en break-even. Entonces les voy a enviar. Ya, muy bien. Muy bien. Bien. Lanzamos la primera posición en Bitcoin y con eso estaríamos hechos. Regresamos al oro porque veo que se ha desplomado y podría ser un buen punto de ingreso. Si la percepción es que llega a 80, podríamos hacer un buen ingreso en este punto. Ah, pensé que se desplomó más. Mm, 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 mm. Déjenme ver la figura de corto plazo. Lanzamos zona de control. Es lo que les decía, se está enrangando demasiado. Aparentemente quiere terminar en 60 hoy. Es una figura muy débil. Vamos a ver en el largo plazo. La figura de largo plazo del oro está en 61. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Déjenme verificar. Ujú, listo. A ver, hay una previsión
Esa es la figura diaria, entonces no va a haber una vela más que confirme, salvo la vela del día de hoy. Entonces, a ver, puede ser que hoy el gráfico del oro se trabe aquí, haga una doji hoy, y mañana tenga dos opciones. La primera, una suba desmedida a los 23.80 y la segunda, una caída a la parte inferior. La parte inferior implicaría que el precio llegue a los 26.60, lo que nos daría la expectativa de que la semana básicamente el oro ni se ha apreciado ni depreciado, sino más bien se ha quedado quietito. Sería una semana en el largo plazo perdida para el oro. Sería la primera hipótesis. La segunda hipótesis sería que hoy mismo el oro, aprovechando esta caída que ahorita ha caído porque estábamos en 65, recordarán, estamos ahorita en 61, este sea un retroceso y quiera recuperar otra vez el nivel hasta 72 al menos, que es el nivel del mercado asiático del día de ayer. Y después de eso, una suba hasta este punto. Ese podría ser el otro punto. Podemos experimentar con esa pequeña caída. Experimentemos, pero con un volumen muy bajito, ¿ya? Experimentemos porque hay una previsión alcista, o sea, el mercado realmente tiene una previsión alcista. Entonces, experimentemos a ese punto, pero con un volumen bien bajito, ¿ok? Entonces, es una operación con un riesgo moderado. En este caso, vamos a comprar oro en este punto. Bien, la idea sería principalmente que esta posición lleguemos hasta acá, hasta los 80. Bien. Y en el corto plazo, lógicamente, es que esto de aquí no rompa los 56. No debería quebrar los 56. Esa debería ser la posición. Obviamente, si quiebra, no, pues no debería quebrar los 54, ¿ya? Si quiebra los 54, es que esta vela va a ser bajista, es decir, va a estar por acá abajo. Y ahí sí confirmaría que el precio mañana se cae. Esa sería la previsión. Vamos a ver qué termina de suceder. Pero intuyo que el mercado, como les dije, o sube hoy hasta 72 o se enranga. De todas formas, es una operación de bajo volumen. Esta operación de bajo volumen, a ver qué también nos puede dirigir o direccionar. Bien, bien, entonces vamos a lanzar esta previsión. Les voy a enviar a ustedes para que la tengan. Veo que ha caído un poco el Bitcoin, pero no ha caído demasiado igual. Bien, vamos a dejar correr esa posición. Esa parte es importante, dejarla correr. Y entonces es importante que esta posición deba dejarse correr, ya sea al stop loss o al take profit, es decir, no hacer ninguna especie de ingreso, más bien de modificación nuestra al querer esperar que el precio haga una cosa diferente. Debería generar una posición a la alza, a ver qué es lo que podría ejecutar. Vamos a ver, ¿ok? Bien. Yo creo que con eso estaríamos con el oro bastante bien. A ver qué sucede con los otros instrumentos, ya vamos a verificarlos. Ahora sí, vamos al gráfico del euro, que el euro en este caso era como el protagonista del día de hoy, ¿no? El protagonista del día de hoy, vamos a ver cómo reaccionó ante las noticias mixtas, ¿no? Porque hoy, como les dije, teníamos noticias de tipo de interés de Europa, pero también teníamos noticias de empleo. Entonces, lógicamente, iba a incursionar en ciertos puntos, tanto a la alza como a la baja. Bien. Entonces, bueno, euro dólar. Euro dólar, ya vimos la figura ayer de largo plazo. La figura de largo plazo del euro dólar principalmente se estaba basando
en que el precio como tal lo que quería hacer era generar un ingreso acá. Pero lo que yo les decía, recordarán, es que antes que genere ese ingreso, primero va a ser una suba impulsada por los fondos de inversión y luego va a ser el ingreso. Ya, esa era la previsión anterior. Sin embargo, ¿qué es lo que pudimos observar? En efecto, no hubo una suba antes de los fondos. Esta es la noticia esto es antes de la noticia, esta vela de aquí, en el mercado preamericano y lo demás, ¿no? Y ahorita, como ustedes pueden observar, el mercado, el euro se ha apreciado, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser las razones por las cuales el euro se ha venido apreciando en este tiempo en vez de depreciarse? Bueno, la primera razón, lógicamente, se vincula a que los tipos de interés en Europa de alguna forma ya se sabía que se iban a caer. Es la expectativa que les decía el día de ayer. Si Canadá comienza a reducir los tipos de interés en el mundo, entonces, perdón, en su país, en el mundo, la previsión era que todo el mundo iba a comenzar a bajar su tipo de interés. Entonces, de alguna forma, el mercado europeo ya sabía esto, ¿sí? Y adicional a esto, pues también estamos pendientes de lo que podría decir Lagarde en su discurso. Lo poco que sabemos es que el Banco Central de Europa se prevé no una deflación, sino una baja de la inflación a un valor menor al 2%. Eso es lo que podemos observar de momento. Sin embargo, no tenemos una razón constante para aún saber hacia dónde puede dirigirse el nivel del precio. Recomiendo de momento alejarse totalmente del euro, ¿sí? El euro no es un instrumento en el cual ahorita podamos hacer swing trading siquiera. La mayoría de posiciones se van a ver truncadas y aparentemente ni los scalpings están salvándose de los puntos de ingreso. Ustedes podrán notar, por ejemplo, en las últimas figuras que tenemos velas, y es ojo que estas son velas sin noticias, son velas netamente técnicas donde el mercado sube con fuerza y cae con fuerza, es decir, un mercado completamente enrangado en este nivel. Si somos como que muy técnicos, esto podría configurarse o ser parecido a una figura de continuidad. Y dicha figura de continuidad, lógicamente, lo que podría hacer es que el precio como tal genere una corrección a este punto, ¿ya? Más no debería ingresar aún al canal. Recomiendo no ingresar. Aquí sí que negado ingresar ni a la compra ni a la venta. O sea, está tan volátil el precio, la noticia, digamos que no le asentó nada bien al mercado, que lógicamente no te está diciendo con exactitud qué podría, qué podría haberse afectado en este punto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo recomendaría más bien tratar de alejarnos un poco del euro. Si quieres hacer scalping, podría haber un buen punto en venta aquí, sí, pero insisto. Hay fundamentales que sobre reaccionaron. Hay noticias mixtas. No hay mucha credibilidad para el mercado. En ese sentido, yo no recomiendo mucho tratar de hacer ingresos acá. Estos ingresos más bien nos causarían antes que beneficios a una especie de pérdida, por decirlo así. Entonces, esa no sería la idea principal. Euro, alejarse. Está completamente débil. Bien, pero el Bitcoin va bien. A ver cómo estamos con el Bitcoin. Ah, cayó en el corto plazo. Bueno, eso ya lo veíamos venir, ¿no? Que iba a venir una caída. No ha sido una caída fundamental. Si fuera una caída fundamental, es cuando el precio se encuentre por aquí, por la línea de cuello. Pero vamos bien de momento, ¿no? Vamos bien con el salvataje. Sí, vamos bien. No tan bien como quisiéramos, pero vamos bien. La que veo que sí está yendo bien es la gráfica del oro. Se ha despuntado de la zona de rechazo que les dije. Despuntó la zona de rechazo, pero no olviden que nuestro objetivo es los 23.80, es decir, acá. Ese es nuestro objetivo, ¿ok? Ese es nuestro objetivo, los 23.80. Entonces, aún en ese sentido, estamos obteniendo beneficios, pero digamos que los beneficios en el scalping, ¿ya? Más no beneficios que el que estamos esperando, que es un beneficio de largo plazo. Bueno, dicho de otra forma, sugiero en tantos en estos niveles, bueno, mantener la tendencia. En euro, nada de ingresos. Sería una pésima idea ingresar. Está tan enrangado el mercado que no podría hacer cualquier cosa y eso ya es una ruleta rusa. Así que cero ingreso. Nasdaq. Como lo prometido es deuda, nada que dijimos, va a llegar a la zona máxima. Y una vez en la zona máxima que dijimos, compra. La única certeza que tenemos en todo esto, la única que tenemos es que el mercado va a generar, pónganselo bien, el mercado de las acciones va a ser el gran ganador de todo esto. Es la única certeza que tenemos. ¿Sí? Es la única certeza que tenemos.
Entonces, aquí sí recomiendo comprar Nasdaq, de cajón. Compremos acciones del Nasdaq sin ningún problema, el Nasdaq va a subir, porque todo apunta a que deba hacer eso. ¿Cuál es el conflicto aquí? Que, bueno, la tasa de desempleo podría jugar en contra, pero creo que la tasa de desempleo en el Nasdaq ya va a generar volatilidad, más no un movimiento de tendencia. ¿Por qué? Bueno, siempre y cuando vaya en contra del Nasdaq, ¿no? ¿Por qué creo que va a generar volatilidad y no movimiento de tendencia? Porque el Nasdaq ya es el gran ganador de la baja de los tipos de interés. Y ya bajó Canadá, ya bajó Europa. Entonces, América solo falta que baje. Ya se sabe que va a bajar. Si todos los países del mundo han bajado, ¿por qué no lo haría Estados Unidos? Entonces, es un hecho que va a bajar. Las acciones van a tomar esto como algo positivo. Lo único que, digamos, que podría venir acá a causar dificultad es ¿cómo se llama esto? Las elecciones americanas, ¿sí? Que ya comenzamos con el tema de las campañas, con el tema de las restricciones, los ofrecimientos, entonces ahí sí que el mercado comienza a generar mucha volatilidad. ¿Ya? Eso lo vamos a poner desde la próxima semana en el contexto en el que vamos a estar trabajando cada uno de nosotros, pero sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Que las acciones americanas sí generan grados de volatilidad que nosotros no estamos esperando. A ver, si es que hay una corrección, la corrección no debería romper este punto. Entonces, vamos a dejar esta posición de largo plazo. No debería romper este nivel a corrección. Si rompe este nivel, ahí sí dijimos es cambio de tendencia total y tendríamos que verificar qué tan fuerte ha sido la caída y el impulso para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Pero intuyo que no debería caer este nivel. Bien. Segundo punto, ojo que ahorita estamos especulando con todos los que es tipo de interés, es decir, esto es puro análisis económico más no tanto análisis técnico. ¿Listo? Entonces, el otro punto debe ser que las acciones deban subir a un máximo. Sin embargo, como estamos en máximos históricos, no hay máximos. La idea principal cuando no hay máximos y cuando estamos en puntos institucionales es que rompa con fuerza el institucional. Entonces, esa es la idea principal. Cuando tienes un institucional y lo quebrantas con fuerza. Ejemplo, aquí tuvimos un institucional que fue el efecto prepandemia. ¿Qué pasó? Lo quebrantaste y el mercado subió como no tienen idea. La idea es esa. La idea es que el Nasdaq quebrante ese nivel con fuerza. Entonces vamos a suponer que el mercado debería dirigirse por acá. Bien, insisto, esto ya no es análisis técnico. ¿Por qué no es análisis técnico? Porque no existe punto técnico. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la posición va a ser una posición especulativa solo fundamentada por los tipos de interés y que debemos esperar que reaccionen con fuerza a la alza. Bien, las noticias de corto plazo pueden ser las únicas que pueden inferir en nuestro swing, pero vamos a ver qué tanto. Igual, la noticia más fuerte que fue la noticia del PCE ya se dio. Y esa que causó caídas, sí, pero también causó recuperaciones instantáneas, como ustedes pueden ver. Una noticia más fuerte de esa no existe, porque es una noticia ligada directamente a la inflación. Entonces vamos a ver qué pasa. Si los tipos de interés bajan, el mercado accionario, pero las acciones suben. ¿Sí? Bien, entonces les voy a enviar la señal de el Nasdaq. Ujú. No, esa no es. Les envié mal el ingreso. Esta es. Listo. Vamos al petróleo. Petróleo cerca de los 75, como habíamos pronosticado, aún no en los 75, pero muy cerca. A ver, ya está haciendo la corrección que sabíamos que iba a desarrollar el crudo. Estamos bastante contentos con aquello, pero aún no se termina de cumplir. No estamos en los 75 y lo interesante aquí es que si ustedes se fijan en la figura de corto plazo, si nos fijamos, el mercado está siendo impulsado, si ustedes observan, y aparentemente quiere hacer una corrección más fuerte de lo esperado. ¿A dónde podría ser la corrección? A la ruptura principal, es decir, acá.
podría ser una opción. Entonces, vamos a ver cómo va el mercado, si en los 75 existe figuras de cambio de tendencia o en los 77 ingresamos. Ya, entonces ya vamos a elegir un poco nuestro ingreso entre los 75 y 77. Si vemos que en los 75 el mercado comienza a tener muchos rechazos, vendemos el petróleo y lo dejamos de largo porque se va a 68 seguro. ¿Sí? Sin embargo, si vemos que el petróleo comienza a tener este tipo de velas, por ejemplo, en 75, eso es señal de compra. Entonces debería dirigirse acá. Y ahí deberíamos, de aquí, dudo mucho que suba el precio. Dudo mucho realmente que suba el precio, porque ya es un precio de una ruptura. O sea, el precio debería más bien continuar su nivel a la baja. Entonces, en ese sentido, recomiendo aún esperar la posición del petróleo, ¿sí? Aún esperar la posición del petróleo y en función de la posición del petróleo, comenzar a vender. Aún hay que aguardarnos para tener un buen ingreso como hicimos en la anterior ocasión, ¿ok? Bien, en síntesis, estimados inversionistas, tenemos tres posiciones abiertas. Una posición netamente especulativa que hace caso al Nasdaq, que es una compra. Bitcoin, que lanzamos una posición de rechazo, de salvataje. Nuestra opción es que el Nasdaq, perdón, el Bitcoin caiga hasta acá, a los 70.000. Esta posición hay que mantenerla vigilada. Y también una posición en función del retroceso que se dio, que es la posición del oro, en donde el oro, evidentemente, no sabe qué hacer en este preciso momento, si subir o caer. Y la mejor opción a nuestro criterio es tratar de que intente llegar a los 23.80 para hacer una caída. Bien, son las tres posiciones que tenemos de mercado. Todas están en break-even, toditas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar a que el mercado devele su juego, ¿ok? De todas formas, hoy va a ser completamente técnico después de las noticias y mañana vamos a ver los efectos de la noticia, ¿ok? Bien, estimados inversionistas. Vamos a quedar hasta aquí. Que tengan un bonito día. Ya saben, dudas, inquietudes, por favor, hacerlo a través del grupo. Y no se olviden, hay que vigilar el Bitcoin. Es la única que les voy a pedir que vigilen. Vigilemos el Bitcoin. De las demás posiciones, dejémoslas nomás correr. Pero el Bitcoin sí hay que vigilarlo. Bien, eso, estimados inversionistas, cuídense mucho. Un bonito día.